Bueno, en el tema de hoy nos corresponde ver lo que se refiere a filtros digitales. Vamos a hacer una revisión introductoria de todos los contenidos teóricos del filtrado digital de señales, que es una de las etapas importantes también en el procesamiento digital de señales. Para ello, vamos a empezar con algunos conceptos. Vamos a empezar haciendo una comparativa de lo que son los filtros digitales, sus ventajas respecto a los analógicos. Pero para ello, primero vamos a partir de en qué podemos aplicar nosotros los filtros digitales. Los filtros digitales generalmente tienen dos usos frecuentes. Uno de ellos es para la separación y otro es para la restauración. ¿Qué vamos a separar? Vamos a separar señales que hayan sido previamente combinadas. Por ejemplo, si nosotros utilizamos algún tipo de modulación, nosotros podríamos filtrar ciertas componentes de frecuencia y quedarnos con la señal portadora. En el caso de la restauración, nosotros sabemos que uno de los problemas más frecuentes en el procesamiento digital de señales es el ruido. Entonces, vamos a encontrarnos a menudo con señales que han sido alteradas por la presencia de distorsiones, de alteraciones o ruido. Entonces, el filtrado nos va a permitir a nosotros restaurar esas señales. Para ello, nosotros vamos a conocer las ventajas que tienen estos filtros respecto a los filtros analógicos. Entonces, en primer lugar, los filtros digitales se presentan como la mejor alternativa, ya que tienen una muy alta precisión. Además, tienen una fase lineal. Esta fase lineal es sobre todo cuando nosotros nos referimos a los filtros de respuesta infinita, son los filtros FIT. También los filtros digitales nos permiten a nosotros la flexibilidad y la adaptación. Es decir, podemos nosotros configurar de acuerdo a diferentes parámetros para que estos trabajen en diferentes frecuencias. Otra característica que los hace atractivos a estos filtros es la facilidad que nosotros tenemos de encontrar diversos softwares para simular y para diseñar los filtros digitales. Además, los filtros digitales son superiores en el nivel de rendimiento que se puede lograr. ¿Qué significa esto de nivel de rendimiento? Nos dice que la tasa de transición completa, es decir, para pasar de una banda de rechazo a una banda de paso, ocurre en un solo hertz, que es un rendimiento bastante alto para estos filtros. Otra característica es que requieren conversores analógicos digitales, conversor de digital analógico y procesamiento digital de señales de alto rendimiento o procesadores digitales de señales de alto rendimiento. Además, se pueden lograr miles de veces más rendimiento que los filtros analógicos. Entonces, en rendimiento realmente es una gran ventaja respecto a los modelos tradicionales de filtros analógicos. ¿Qué nos presentan los filtros analógicos? En primer lugar, menos precisión debido a la tolerancia de los componentes, es decir, está restringido por la tolerancia de los componentes. Nosotros sabemos que un condensador, que las resistencias van a cambiar su comportamiento en función de la temperatura. Entonces, de acuerdo a las características de estos elementos, va a ser el comportamiento y la precisión también de los filtros. Eso no ocurre en los filtros digitales. Otra característica es la dificultad que nosotros tenemos para conseguir filtros adaptativos. Si nosotros diseñamos un filtro a determinada banda de frecuencia, va a trabajar a esa frecuencia y sería muy complejo cambiar. Resultaría mucho más fácil diseñar un nuevo filtro, implementar un nuevo filtro, que intentar cambiar el que previamente se ha diseñado. Además, es complejo el diseño y la simulación de modelos de filtros analógicos. Incluso, a pesar de que existe software para el diseño y simulación, en la etapa en que nosotros pasamos de un modelo simulado a un modelo real, existen muchas dificultades, muchas consideraciones que los simuladores no pueden reflejar. Además, este tipo de filtros analógicos, en una ventaja respecto a los digitales, es que se los utiliza para altas frecuencias y también para el filtrado anti-aliasing.
Por otra parte, como ventaja es que no requieren conversores analógicos digitales, no requieren conversores digitales analógicos, ni tampoco procesadores digitales de señales. Otra ventaja es que los filtros analógicos son baratos, rápidos y tienen un gran rango dinámico tanto en amplitud como en frecuencia. Entonces, aquí nosotros debemos considerar que con los filtros analógicos el énfasis está en el manejo de las limitaciones de la electrónica. Es decir, los componentes no son ideales. Y si nosotros queremos componentes de mayor calidad, de mayor precisión, esto eleva los costos en el diseño. Por lo tanto, en comparación a ello, los filtros digitales son buenos ya que el rendimiento es frecuentemente ignorado. Es decir, se asume que estos tienen un alto rendimiento y el énfasis se desplaza a otras limitaciones, por ejemplo, cuestiones de las señales, cuestiones del procesamiento y no tanto de la configuración de los filtros. En las ramas de telecomunicaciones y en las comunicaciones en especial, los filtros digitales son comúnmente utilizados para cancelación de eco, para cancelación de ruido y también en reconocimiento de habla. Pero hay que tener en cuenta que los filtros digitales no son la respuesta para todos los requerimientos de filtrado. Van a haber casos en donde necesariamente tenemos que hacer uso de los filtros analógicos. Vamos a revisar algunos conceptos básicos en lo que se refiere a los filtros digitales. Debemos partir nosotros considerando que cada filtro lineal va a tener tres características esenciales. Una es la respuesta al impulso, otra la respuesta al escalón y una tercera conocida como respuesta en frecuencia. Cada una de estas tres respuestas que nosotros mencionamos van a contener la información completa del filtro. Pero esa información se encuentra expresada de manera diferente en cada una de ellas. Si nosotros especificamos cualquiera de estas tres respuestas, podemos calcular las otras respuestas, las otras dos. Además, estas tres representaciones son muy importantes porque lo que describen es la reacción que va a tener el filtro ante diferentes circunstancias. Entonces, miren, nosotros aquí tenemos algunas gráficas. En primer lugar, la respuesta al impulso. Recuerden, nosotros ya habíamos visto previamente que la respuesta al impulso de un sistema se obtenía poniendo como entrada de ese sistema a un impulso unitario. Y lo que obteníamos a la salida es lo que conocemos como respuesta al impulso. Entonces, esta respuesta que observamos en la primera gráfica es el resultado de nosotros haberle dado a un filtro como entrada un impulso y nos presenta esto como salida. ¿Qué ocurre? Si nosotros tenemos la respuesta al impulso, podemos obtener la respuesta al escalón integrando esta respuesta al impulso. Entonces, si la integramos, tenemos la respuesta al escalón. Ahora, si nosotros tenemos la respuesta al impulso y queremos la respuesta en frecuencia, podemos hacer uso de la DFT a través del algoritmo FFT. Si le aplicamos una transformada rápida de Fourier y ya sabemos que estamos pasando del dominio temporal o del dominio de las muestras al dominio frecuencial. Y además, si nosotros tenemos la respuesta en frecuencia, hay una característica muy importante en las dimensiones que nosotros obtenemos de los filtros, que es una representación logarítmica de las mismas. Y esa representación logarítmica es la respuesta en frecuencia expresada en dB o en decibeles. Entonces, ¿cómo obtenemos? Aplicándole a nuestra respuesta en frecuencia el 20 logaritmo. Entonces, de esa forma nosotros tenemos la respuesta al impulso, tenemos la respuesta al escalón, tenemos la respuesta en frecuencia expresada de dos maneras. Entonces, esas son las características que siempre nosotros vamos a requerir de un filtro, sobre todo en la parte de diseño. Ahora, ¿cómo nosotros aplicamos un filtro? Para aplicar el filtro a una señal, lo podemos hacer a través de dos procesos. El primer proceso es el de convolución, que también ya lo habíamos tratado previamente. ¿Qué requería la convolución? Que nosotros, a nuestra señal de entrada, la convolucionemos con la respuesta al impulso del filtro. Estas dos señales están en el dominio temporal.
entonces nosotros obtenemos una señal de salida. Esta forma de nosotros poder aplicar un filtro a cualquier señal es posible para todos los modelos de filtros lineales que podamos nosotros encontrar. Cuando la respuesta de impulso se utiliza de esta manera, los diseñadores, las personas especializadas en procesamiento digital de señales, a esta respuesta al impulso le llaman núcleo del filtro, o también le llaman kernel del filtro, que es la traducción de núcleo en inglés. Entonces, cuando nosotros en la bibliografía encontremos kernel, o encontremos núcleo, o encontremos respuesta al impulso del filtro, nos estamos refiriendo al mismo componente, que es lo que caracteriza un filtro. La otra manera que tenemos de representar el filtrado es la recursión. Cuando nosotros hablamos de recursión, es otra técnica que nosotros tenemos de hacer filtros digitales. Entonces, cuando nosotros hablábamos de la primera técnica de implementar un filtro a través de convolución, si recordamos la máquina de convolución, lo que ocurría era que cada muestra de la salida se calculaba multiplicando las muestras de la entrada por los coeficientes, en este caso del filtro. Entonces, a esto nosotros lo que hacíamos era una ponderación de las muestras de entrada y luego la sumaba. Entonces, ¿qué ocurría? Si nosotros partimos de esta definición que es la convolución, los filtros recursivos hacen uso de ello y a esos valores previamente calculados de la salida los convierte en entradas también para el filtro. Por eso estamos hablando de una recursión, en donde la salida vuelve a convertirse en entrada y de esta manera se diseña un filtro. Entonces, en lugar de utilizar un kernel del filtro, los filtros recursivos lo que hacen es tener un conjunto de coeficientes de recursividad. A los filtros que nosotros los diseñamos a través de convolución, generalmente son los filtros FIR, los filtros de respuesta al impulso finita. Y aquellos recursivos son los filtros IR, los filtros de respuesta infinita al impulso. Entonces, tenemos nosotros dos tipos de filtros de acuerdo a esta forma de diseño. Ahora, vamos a hablar de la respuesta al escalón y la respuesta en frecuencia. Nosotros sabemos que la respuesta al impulso es la salida de un sistema cuando la entrada es un impulso. Eso ya lo habíamos visto previamente. Entonces, de la misma manera, la respuesta al escalón será la salida que tenemos nosotros cuando la entrada ha sido un escalón. Entonces, dado que el paso de una respuesta al impulso a la respuesta al escalón es una integral, entonces esto nos proporciona dos maneras de encontrar la respuesta al escalón. Una es introducir una forma de onda de escalón en el filtro y ver lo que sale, y la otra es integrar la respuesta al impulso. Entonces tenemos esas dos consideraciones para nosotros poder realizar o poder encontrar la respuesta al escalón. La primera, directamente ingresar un escalón en el filtro y observar qué sale. La segunda, ingresar un impulso, obtener la respuesta al impulso e integrar esa respuesta al impulso. Y como resultado tendremos la respuesta al escalón. Entonces, ante esas dos alternativas, nosotros tenemos que podemos calcular esta respuesta partiendo únicamente de un impulso. Les había comentado que nosotros teníamos una representación logarítmica de la respuesta a frecuencia. Allí nosotros vamos a encontrar un término muy conocido y en todo el ámbito de las telecomunicaciones, que es el BEL. Aunque es mucho más común que ustedes hayan escuchado el decibelio. Bueno, el BEL históricamente toma su nombre de Alexander Graham Bell, que fue quien conjuntamente con otros científicos diseñaron una forma de representar las pérdidas en los canales telegráficos, es decir, a través del cableado telegráfico, y lo hicieron a través de una ponderación. Entonces, el BEL lo que significa es que la potencia cambia por un factor de 10.
Entonces, si nosotros tenemos un circuito electrónico que tiene 3 bells de amplificación, lo que está ocurriendo es que la señal de salida tiene 1000 veces la potencia de la señal de entrada. Entonces, eso significa 3 bells. Ahora, un decibelio es la décima parte de un bell. Entonces, cada 10 decibelios va a significar que la potencia ha cambiado en un factor de 10. ¿Qué significa eso? Aquí tenemos una pequeña tabla. Significa que 0 decibelios, la potencia se ha incrementado una vez. 10 decibelios, 10 veces. 20 decibelios, 100 veces. Si tenemos menos 10 decibelios, 0.1 veces, es decir, la potencia ha decrecido, y menos 20 dB, 0.01 veces. Ahora, ¿cómo nosotros convertimos nuestra potencia en decibelios? Entonces, lo podemos hacer de la siguiente manera. La relación de la potencia de dos potencias, P2 a P1, a la cual extraemos el logaritmo base 10 y multiplicamos por 10. Eso nos da como resultado un decibelio. Si nosotros no tenemos las potencias y tenemos las amplitudes, recordemos que con la amplitud al cuadrado podemos obtener la potencia. Entonces, siguiendo las propiedades de los logaritmos, si yo tengo amplitudes al cuadrado, ese cuadrado sale a multiplicar a este 10. Entonces, 2 por 10, 20. Logaritmo base 10 de la razón de las amplitudes. Entonces, de cualquiera de las dos formas, nosotros podemos obtener la representación en decibelios. Ahora vamos a hablar un poco de la información representada en las señales. Cuando nosotros tenemos información representada en el dominio del tiempo, lo que tenemos en realidad es cuándo ocurre algo y cuál es la amplitud de su ocurrencia. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos, por ejemplo, la medición de la temperatura a lo largo de todo el día, yo tengo cuando la temperatura ha sido 5 grados en el instante 1, cuando la temperatura ha sido de 6 grados en el instante 2, cuando ha sido de 4 grados en el instante 3, y así nosotros tenemos dos variables, el cuándo y la amplitud o la intensidad con que ha ocurrido o con que se ha presentado esa variable en el instante dado. En cambio, si nosotros hablamos en la información representada en el dominio de la frecuencia, aquí la relación no es tan directa como en el dominio del tiempo. ¿Por qué? Si nosotros partimos de lo siguiente, muchas cosas en el universo muestran un movimiento periódico. Entonces, por ejemplo, el hecho de que una gota caiga sobre un estanque forma una serie de ondas periódicas. El movimiento de los planetas alrededor, o de cualquier satélite alrededor de un planeta o de una estrella tiene un movimiento periódico. Entonces, el dominio de la frecuencia lo que nos dice es lo siguiente, que midiendo la frecuencia, la fase y la amplitud de ese movimiento periódico, a menudo nosotros podemos describir o caracterizar información del sistema que produce ese movimiento. Entonces, por ejemplo, la Luna gira alrededor de la Tierra con un movimiento periódico. Entonces, les comentaba que nosotros, a partir de lo que es la frecuencia, la fase y la amplitud de un movimiento periódico, podemos describir u obtener información sobre el sistema que produce el movimiento. Entonces les planteaba el caso de la Luna girando alrededor de la Tierra. Entonces, si nosotros podemos medir con qué frecuencia pasa a través de un punto de referencia, la amplitud de ese movimiento, entonces, y la fase, si es que existe, nosotros podemos describir, por ejemplo, que ese movimiento se debe a la acción gravitacional que ocurre entre dos cuerpos masivos. Entonces, de esa forma nosotros estamos describiendo un sistema. Y eso, de la misma manera, puede ocurrir con una señal. Es decir, si esa señal es una onda periódica que se va atenuando, nosotros en función de la amplitud, de la fase, de la frecuencia, podríamos determinar si corresponde a una nota de un instrumento musical
o si corresponde al el trinar de un ave, o cualquier ruido que nosotros podríamos describir a través de su periodicidad, cualquier sonido, perdón, que nosotros podríamos describir a través de su periodicidad. Hay que tomar en cuenta algo importante aquí, es que una sola muestra en sí misma no contiene información sobre el movimiento periódico. Y por lo tanto, si nosotros tenemos una única muestra, no tenemos información sobre la fuente. La información está contenida en muchos puntos de la señal, en muchas muestras de la señal. Ese es un aspecto a considerar cuando analizamos en frecuencia. Además, cuando nosotros hablamos de la información representada en señales, la respuesta escalonada o la respuesta en escalón describe cómo la información representada en el dominio del tiempo está siendo modificada por el sistema. Este es un punto clave que nosotros tenemos para utilizar la respuesta al escalón en el diseño de filtros. En cambio, la respuesta en frecuencia muestra cómo se está cambiando la información representada obviamente en el dominio de la frecuencia. Esta distinción que nosotros hacemos entre el dominio del tiempo y el dominio de la frecuencia es muy importante en el diseño del filtro, porque nosotros no podemos optimizar un filtro para los dos dominios. Es decir, o bien tenemos un filtro que su rendimiento es muy óptimo en el dominio del tiempo, pero su rendimiento va a ser pobre en el dominio de la frecuencia. Y también lo contrario, si nosotros ajustamos un filtro en el dominio de la frecuencia, va a trabajar, va a rendir muy bien en ese dominio, pero no lo hará en el dominio del tiempo. Entonces, esa es una consideración que hay que hacer. Por ejemplo, si nosotros tenemos un filtro diseñado para eliminar el ruido de un electrocardiograma, de una señal de electrocardiograma, esa es una señal en el dominio del tiempo. Entonces, la respuesta en el escalón va a ser el parámetro quizá más importante, y la respuesta en frecuencia no nos va a interesar mucho en ese sentido. Pero, por ejemplo, si nuestra tarea es diseñar un filtro para un audífono amplificador, entonces, en este caso, nosotros vamos a tener que diseñarlo en el dominio de la frecuencia, y la respuesta de frecuencia será de mucha importancia y la temporal no tendrá mucho sentido. Entonces, esas consideraciones hay que realizarlas en el diseño de los filtros. Para ello, nosotros vamos a describir dos tipos de parámetros. Los parámetros en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia. En primer lugar, los parámetros en el dominio del tiempo. Partimos nosotros de la siguiente interrogante. ¿Por qué la respuesta al escalón en lugar de la respuesta al impulso? Nosotros podríamos utilizar la respuesta al impulso para este análisis, pero generalmente en el diseño de filtros trabajamos con la respuesta al escalón. Y esto es porque nos resulta más útil en el análisis del dominio del tiempo. Esto se da porque coincide cómo las personas vemos la información contenida en las señales. Ustedes recuerdan, un escalón tiene una porción en donde está en estado bajo y en un instante cambia a un estado alto. Entonces, esto tiene una relación o se asocia mucho con la causalidad de los sistemas. Es decir, que en un instante están apagados y en determinado momento encienden. O que en un momento trabaja de cierta manera y en otro instante cambió su comportamiento. Entonces, por eso es lo que nosotros utilizamos una respuesta al escalón. Por ejemplo, si se le da una señal de origen desconocido y se nos pide que la analicemos a esa señal, entonces lo que nosotros debemos hacer es un proceso como dividir esa señal por características similares. Por ejemplo, se nos da un audio en donde está contenido el trinar de un ave. Ese trinar de un ave no va a tener una única frecuencia. Incluso si nosotros observamos su espectrograma, vamos a poder diferenciar algunas componentes frecuenciales. Entonces, lo más óptimo para poder identificarlas sería a esa señal en el dominio del tiempo, dividirla en regiones de características similares, porque habrá veces en donde
la amplitud es mucho mayor que en otras veces, habrá momentos de ruido, habrá momentos de silencio. Entonces nosotros dividimos esa señal. Algunas de estas regiones, como les comento, van a ser suaves, otras van a tener picos de gran amplitud, otras pueden tener mucho ruido. Esta segmentación nosotros la vamos a poder conseguir identificando los puntos que separan las regiones. Entonces, por ejemplo, a partir de qué muestra nosotros podemos separar la región. Y la función escalón es la forma quizá más adecuada para representar una división entre dos regiones. ¿De qué manera? Por ejemplo, nosotros tenemos una región para el momento de silencio y otra región para el momento en donde tenemos amplitudes más altas. Entonces, nosotros a través de una función escalón podemos marcar cuándo comienza un evento y cuándo termina. Entonces, esa es una ventaja de que nosotros utilicemos la respuesta al escalón. Además de que describe esas líneas divisorias en que nosotros podemos utilizar un filtro. Ahora, los parámetros. En el dominio del tiempo ya hablamos de que trabajamos con la respuesta al impulso. Entonces, los parámetros que vamos a identificar tenemos los siguientes, tanto en un comportamiento pobre como en un comportamiento bueno para el filtro. Para distinguir los eventos en una señal, la duración de la respuesta al escalón debe ser más corta que el espaciamiento de los eventos. Y eso lo observamos en las dos primeras figuras de la parte superior. Aquí la respuesta de nuestro escalón es bastante lenta. Miren, ha ocurrido desde aproximadamente 16 muestras hasta 48 muestras para que cambie de estado. Esto no se desea en el diseño de los filtros. Por el contrario, una rápida respuesta, observemos, tenemos alrededor de 30 muestras a 34 muestras que ha respondido el filtro, es decir, una respuesta rápida. Esto es lo óptimo para el diseño de un filtro. Otro parámetro que nosotros podemos encontrar es el sobreimpulso, overshot, que nosotros lo conocemos en inglés. Entonces, lo que se busca en el diseño es minimizar el sobreimpulso. ¿A qué nos referimos con el sobreimpulso? Con estas amplitudes que se escapan del comportamiento normal del filtro. Si nuestra respuesta al escalón tiene una amplitud de 1, entonces no debería de existir estos picos que superan el 1, ni que están más bajos que el 0. Entonces aquí tenemos nosotros la presencia de sobreimpulsos y aquí tenemos la ausencia de sobreimpulsos. Nuevamente una señal deseada. Y un tercer parámetro que nosotros siempre lo buscamos en el diseño de filtros es la simetría. La simetría que permite que los bordes ascendentes se vean igual que los bordes descendentes. Entonces, ¿qué ocurre aquí en el efecto no deseado? Miren, nosotros tenemos el estado bajo y aquí crece aproximadamente, parecería en línea recta y luego toma una curva. Entonces, esta parte ascendente no es similar a esta parte descendente. ¿Qué ocurre en el efecto deseado? Aquí tenemos una especie de curva y acá una especie de curva. Existe una simetría en la parte ascendente respecto a la parte descendente. Esto significa que hay una fase lineal y en el primer caso una fase no lineal. Entonces, esos son los parámetros en el dominio del tiempo. También vamos a tener parámetros en el dominio de la frecuencia. Los parámetros o el propósito de los filtros es permitir que algunas frecuencias pasen inalteradas y rechazar o bloquear a otras frecuencias. Entonces, en el dominio de la frecuencia nosotros tenemos las siguientes características. Tenemos la banda de paso, requiere aquellas frecuencias que van a pasar. Miren, aquí tenemos en este ejemplo hacer todas estas frecuencias que van a pasar. Tenemos la stop band o la banda de rechazo o la banda de parada que contiene las frecuencias que están bloqueadas. Tenemos este stop band en donde se van a minimizar esas frecuencias. Tenemos la banda de transición que está precisamente
entre la banda de paso y la banda de rechazo. Es esta parte en donde nosotros por lo general tenemos una pendiente de cambio entre la banda de paso y la banda de rechazo. Una caída rápida, en este caso que nosotros tengamos una caída rápida, significa que la banda de transición es muy estrecha. Por lo general nosotros buscamos una banda de transición estrecha. Y la división entre la banda de paso y la banda de transición se llama frecuencia de corte. Es decir, aquí en la mitad nosotros vamos a tener un punto que será la frecuencia de corte del filtro. Estos parámetros nosotros los vamos a encontrar para los diferentes tipos de filtros. Por ejemplo, en este filtro pasabanda, tiene una banda de paso con 2 frecuencias de corte, tendrá bandas de rechazo antes y después de las frecuencias de corte. En este rechaza banda, nosotros tenemos una banda de rechazo y 2 bandas de paso. Y así para cualquier tipo de filtro que nosotros diseñemos. Vamos a ver que hay 3 parámetros que miden el rendimiento de un filtro en el dominio de la frecuencia. Entonces ya vimos 3 características anteriores. Ahora vamos a ver 3 parámetros que nos permiten medir el rendimiento en la frecuencia. El primero, para separar las frecuencias estrechamente espaciadas, el filtro debe tener un rápido roll-off. El roll-off es la transición que nosotros tenemos de la banda de paso a la banda de rechazo. Siempre se busca que esa transición sea mínima. Entonces, miren, observemos aquí un roll-off lento y aquí un roll-off rápido. Luego tenemos que para que las frecuencias de la banda de paso se muevan a través del filtro sin ser alteradas, no debe existir ondulación o rizo o ripple o sobreimpulso, como nosotros le llamamos, en la banda de paso. Pues miren, aquí tenemos la presencia de este ripple en la banda de paso. ¿Qué significa? Que si mi señal de entrada tenía una magnitud de 1, al pasar por aquí va a tener una magnitud de más de 1, pero recuerden, se multiplican las componentes. Entonces, ya estoy alterando mi señal de entrada. Lo que se busca es una banda de paso plana. Luego tenemos que para bloquear adecuadamente las frecuencias en la banda de rechazo, en el stop band, es necesario tener una buena atenuación en la banda de paso. ¿Qué ocurre aquí? Nosotros sabemos que los filtros muchas veces son ideales. En realidad sí existe aquí un ruido o un rizo en la parte de rechazo, lo que significa que vamos a tener algunas componentes de frecuencia que queríamos anular, las vamos a tener reducidas en amplitud. Pero el efecto no deseado es que no existe esa atenuación. Observemos, tienen una amplitud muy alta este filtro en la banda de rechazo. Ahora vamos a hablar ligeramente en esta diapositiva de lo que son los filtros pasa alto, pasa banda y rechaza banda. Estos filtros se diseñan todos ellos comenzando por un filtro pasa bajo y luego convirtiéndolos a la respuesta deseada. Ya habíamos hablado de esto en una clase previa y nosotros decíamos que cualquiera de los filtros partían de un filtro pasa bajo. Por esta razón, en la mayoría de textos, la mayoría de autores, se centran únicamente en el diseño de los filtros pasa bajo. A partir de un filtro pasa bajo, existen 2 métodos para la conversión a un pasa alto. El primer método es la inversión espectral y el segundo, bueno, aquí tenemos un error, es la reversión espectral. La inversión espectral y la reversión espectral. Vamos a hablar de ellos. La inversión espectral nos dice que para cambiar el kernel de un filtro de pasa bajo a un pasa alto, debemos realizar lo siguiente. Cambiar el signo de cada muestra en el núcleo del filtro y añadir uno a la muestra del centro. Entonces, ¿qué tenemos? Este es el kernel del filtro pasa bajo en el dominio del tiempo. Lo invertimos, es decir, cambiamos el signo de cada una de sus muestras y agregamos uno a la muestra central, la muestra 0. Entonces, si nosotros a esto le sacamos la
Mi respuesta en frecuencia tenemos para el filtro pasa abajo y se ha convertido en un filtro pasa alto. Entonces, esta es la inversión espectral. La inversión espectral lo que hace es voltear la respuesta de frecuencia de arriba abajo. Es decir, esto que teníamos aquí, estas muestras han pasado amplitud 1, las que tenían 1 han pasado amplitud 0. Es decir, a un pasabanda lo convierte en un rechazabanda y a un rechazabanda lo convierte en un pasabanda. ¿Por qué se modifica a partir de estos dos pasos del dominio del tiempo o una modificación en el dominio del tiempo? Resulta un espectro invertido en el dominio de la frecuencia. Esto es porque los componentes de baja frecuencia se restan de la señal original y solo los componentes de alta frecuencia aparecen en la salida. Así se forma un filtro pasado. Si lo representamos a través de un esquema, tenemos aquí un diagrama en paralelo para una señal de entrada. Decimos que esa señal va a pasar a través de una respuesta al impulso, es decir, esto es un pasatodo, es una constante. Entonces me va a permitir que pase todo. Y a esta le vamos a restar el resultado de pasar a través de un pasabajos. Entonces, el pasabajos, ¿qué me va a dar aquí? Solo las bajas frecuencias. Y el pasaaltos, perdón, y el pasatodo, todas las frecuencias. Entonces, si a todas las frecuencias le resto solo las bajas, me va a quedar un pasaalto. Esto nosotros lo podemos hacer a través de una única etapa en donde vamos a operar con las respuestas de los filtros. Vamos a tener la respuesta al impulso menos la respuesta del filtro o el kernel pasa bajos, nos va a dar como resultado un filtro pasa alto. La otra forma que teníamos es la reversión espectral. En este caso, el núcleo del filtro de pasa alto, nosotros lo tenemos aquí, núcleo del filtro de pasa alto, perdón, en C, el núcleo del filtro de pasa alto, en esta figura, se ha obtenido al cambiar el signo de cada una de las muestras del kernel del pasa abajo. Además, esto voltea el dominio de la frecuencia de izquierda a derecha. Es decir, antes nosotros teníamos de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Ahora es las muestras que están a la izquierda pasan a la derecha y las de la derecha pasan a la izquierda. Es decir, estamos volteando de tal forma que 0 se convierte en 0.5 y 0.5 se convierte en 0. Esta muestra pasa acá y esta muestra pasa acá. Las frecuencias de corte del filtro pasabajos, nosotros podemos observar aquí aproximadamente es 0.15. Entonces 0.15, aquí, perdón, 0.15. Entonces, al invertirlo, va a quedar en 0.35. Entonces, esto es la reversión espectral. Además, los kernels de los filtros pasa bajo y pasa alto se pueden combinar para formar filtros pasabanda, rechazabanda, de la siguiente manera. Es decir, la adición de los kernels del filtro produce un filtro rechazabanda. Si nosotros tenemos aquí un pasa bajo, un pasa alto, únicamente haciendo un sistema en serie, ya tenemos un rechazabanda. De otra forma, tenemos que al hacer girar los kernels del filtro, se produce un filtro pasabanda. Si nosotros giramos estos kernels, nos va a quedar lo contrario. Nos queda un pasabanda. Aquí era en serie, aquí tenemos la convolución para poder producir ese.